Latinoamérica lleva siglos siendo subestimada y reducida a clichés, pero cuando estudias su geografía con datos reales y cifras verificables, algo cambia en tu cabeza para siempre. Esta región tiene los ríos más caudalosos, las selvas más extensas, los desiertos más secos, las montañas más altas fuera de Asia, las cataratas más anchas del planeta y los ecosistemas más biodiversos del mundo. Todo concentrado en el mismo bloque continental. Lo que vas a escuchar hoy son hechos geográficos documentados que van a redefinir cómo ves este continente. Prepárate, deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Dato 1. La cuenca amazónica es el sistema de drenaje fluvial más grande del mundo, con más de 1.100 ríos afluentes, de los cuales 17 tienen más de 1.500 kilómetros de longitud cada uno. Su extensión supera los 7 millones de kilómetros cuadrados abarcando 9 países, un territorio casi del tamaño de Australia entera. El Amazonas descarga al Atlántico entre 180.000 y 300.000 metros cúbicos de agua por segundo según la estación, representando el 20% de toda el agua dulce que los ríos del mundo entero vierten a todos los océanos del planeta. Un solo río, el 20% de todo el planeta. La pluma de agua dulce que proyecta al desembocar puede detectarse desde satélites a cientos de kilómetros de la costa. Dato 2. El desierto de Atacama, en Chile y partes de Perú y Bolivia, es el desierto no polar más seco de la Tierra. La estación meteorológica de Arica registra apenas 0,76 milímetros de lluvia al año. El Sahara, que la mayoría del mundo cree el desierto más seco, recibe entre 25 y 100 milímetros anuales. El Atacama es entre 30 y 100 veces más seco que el Sahara. Esto ocurre porque 3 factores actúan al mismo tiempo. La corriente de Humboldt enfría el aire oceánico evitando la lluvia, los Andes bloquean la humedad amazónica desde el este y el anticiclón del Pacífico Sur mantiene el aire estable de manera casi permanente. Dato 3. Venezuela tiene el salto de agua más alto del mundo, el Salto Ángel, conocido en lengua pemón como Querepacupay Merú, con 979 metros de caída total y 807 metros de caída libre ininterrumpida. Es 19 veces más alto que las cataratas del Niágara. El agua cae desde tal altura que gran parte se convierte en niebla antes de alcanzar el suelo, creando un halo permanente de vapor alrededor de la base. Está ubicado en el Parque Nacional Canaima, sobre la meseta del Ollantaytambo, en el estado de Bolívar. Dato 4. Las cataratas del Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil, son las cataratas más anchas del mundo con 2.700 metros de frente de caída compuesto por entre 150 y 300 saltos individuales dependiendo del caudal. El sistema de cataratas Victoria en África mide 1.700 metros de ancho. El Niágara apenas 790. Iguazú los supera a ambos. Eleanor Roosevelt al verlas supuestamente exclamó: «¡Pobre Niágara!». En crecidas máximas el caudal supera los 45.000 metros cúbicos por segundo, suficiente para hacer temblar el suelo a kilómetros de distancia y generar una nube de vapor permanente visible desde lejos. Dato 5. La corriente de Humboldt es una de las corrientes oceánicas más productivas en biomasa marina del planeta. Sus aguas frías, ricas en nutrientes, frente a las costas de Chile y Perú, generaron tal abundancia de anchoveta que Perú llegó a ser el mayor productor pesquero del mundo por volumen de captura durante décadas, superando a China, Japón y Noruega. Esta misma corriente es también responsable del fenómeno del Niño, que cuando se debilita altera los patrones climáticos en cadena afectando desde sequías en Australia hasta lluvias torrenciales en África. Dato 6. Brasil tiene el 12% de toda el agua dulce superficial del planeta Tierra. El Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo con entre 150.000 y 195.000 kilómetros cuadrados, es más grande que toda Alemania. Durante la temporada de lluvias, el 80% de su superficie se inunda creando un mar interior que alberga la mayor concentración de jaguares del mundo, con estimaciones de entre 4.000 y 7.000 individuos, más que en cualquier otro ecosistema del planeta. Dato 7. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa más larga del mundo con aproximadamente 7.240 kilómetros, recorriendo 7 países de norte a sur: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Los Himalayas, más altos pero no más largos, miden 2.400 kilómetros. Los Andes tienen más del triple de longitud. Además, son el origen del Amazonas, el Orinoco y el sistema del Río de la Plata, siendo la columna vertebral hídrica de todo el continente. Dato 8. Colombia es el único país de Sudamérica con costas en el Pacífico y en el Caribe simultáneamente.
Es también el segundo país con mayor biodiversidad del mundo después de Brasil, a pesar de ser mucho más pequeño. Tiene más de 1.900 especies de aves registradas, la mayor diversidad ornitológica del planeta. Sus páramos, ecosistemas de alta montaña tropical que solo existen en los Andes tropicales, son los mayores productores de agua dulce por unidad de superficie de la Tierra, funcionando como esponjas gigantes que capturan la humedad de las nubes. Dato 9. El Salar de Uyuni en Bolivia tiene 10.582 kilómetros cuadrados, siendo la mayor extensión de sal del mundo. Debajo de su costra salina de hasta 10 metros de profundidad en algunos puntos, hay entre el 17 y el 25% de las reservas mundiales conocidas de litio, el mineral esencial para las baterías de vehículos eléctricos y teléfonos inteligentes. Durante la temporada de lluvias, unos pocos centímetros de agua sobre la superficie blanca la convierten en el espejo más grande del mundo, reflejando el cielo con tal perfección que la línea entre suelo y aire desaparece completamente. Dato 10. Chile tiene 4.300 kilómetros de longitud de norte a sur y un promedio de solo 177 kilómetros de ancho, siendo el país más largo y más angosto del mundo. Superpuesto sobre Europa va desde Noruega hasta el norte de África. En ese angosto territorio conviven el desierto más seco del planeta en el norte, el clima mediterráneo en el centro, bosques templados lluviosos en el sur, la Patagonia subpolar y el territorio antártico en el extremo austral. La diferencia pluviométrica entre el norte y el sur del país supera los 4.000 milímetros anuales, una variación que no ocurre en ningún otro país del mundo en tan poco ancho territorial. Deja tu like, suscríbete y comparte. Dato 11. El Aconcagua en Argentina, con 6.961 metros, es la montaña más alta del mundo fuera de Asia, el pico más alto del hemisferio occidental y del hemisferio sur. Sus temperaturas en la cumbre bajan a 40 grados bajo cero y los vientos superan los 100 km por hora. Cada año se realizan aproximadamente 3.000 intentos de ascenso con apenas un 30% de tasa de éxito, lo que lo convierte en una de las montañas de alta altitud más exigentes del planeta para los alpinistas. Dato 12. El Río de la Plata tiene 220 kilómetros de anchura en su desembocadura al Atlántico, siendo el estuario más ancho del mundo. Drena una cuenca de 3,17 millones de kilómetros cuadrados que abarca partes de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Buenos Aires y Montevideo, dos de las mayores ciudades de América del Sur, se construyeron sobre sus orillas porque ese estuario colosal era la puerta de entrada al cono sur del continente. Dato 13. Guatemala tiene más de 30 volcanes en su territorio, de los cuales al menos 3 están activos de manera permanente. El volcán de fuego tuvo en 2018 una erupción que mató a más de 200 personas y destruyó varios poblados. El Santiaguito lleva más de 100 años en erupción ininterrumpida, siendo uno de los volcanes con actividad más prolongada y continua del hemisferio occidental. Todo esto en un país cuya extensión es menor que la del estado mexicano de Chihuahua. Dato 14. La Amazonia latinoamericana almacena entre 150 y 200 gigatoneladas de carbono en su biomasa vegetal, equivalente a entre 15 y 20 años de todas las emisiones globales de CO2 de la humanidad comprimidas en madera, hojas, raíces y materia orgánica. La selva no es el pulmón del mundo como se dice popularmente, porque consume aproximadamente el mismo oxígeno que produce, pero sí es el mayor almacén de carbono terrestre del planeta, y su destrucción aceleraría el cambio climático de manera catastrófica para el mundo entero, no solo para América Latina. Dato 15. El lago Titicaca, a 3.812 metros de altitud en la frontera entre Perú y Bolivia, es el lago navegable más alto del mundo, pero lo más extraordinario es que en él existen comunidades humanas que viven sobre islas flotantes artificiales construidas enteramente con totora, una planta acuática que crece en el lago. Los huros llevan siglos construyendo y renovando estas islas, que se deshacen gradualmente y deben ser reconstruidas con nuevas capas de totora periódicamente. También construyen sus casas, sus embarcaciones y sus utensilios con la misma planta. Es una de las formas de vida más singulares y más adaptadas a la geografía extrema que existen en el mundo en el siglo XXI. Dato 16. Paraguay genera casi el 100% de su electricidad con energía hidroeléctrica gracias a la represa de Itaipú, que comparte con Brasil, y la represa de Yacyretá, que comparte con Argentina. Itaipú, con 14.000 megavatios de capacidad instalada, sigue siendo la represa que más electricidad ha producido acumulativamente en toda la historia de la humanidad, con un récord histórico de 103,1 teravatios hora en 2016, suficiente para abastecer a toda Argentina durante un año entero.
Paraguay exporta el excedente a Brasil y Argentina, siendo uno de los mayores exportadores de energía limpia del mundo en relación a su tamaño económico. Dato 17. El volcán Chimborazo en Ecuador, con 6.263 metros de altitud, no es la montaña más alta sobre el nivel del mar, pero sí es el punto de la superficie terrestre más alejado del centro de la Tierra, superando al Everest en esa categoría. La razón es que la Tierra tiene forma achatada en los polos y abultada en el Ecuador. Estar sobre la línea ecuatorial añade kilómetros extra de distancia al núcleo. El Chimborazo, al estar casi exactamente sobre el Ecuador, está a 6.384 kilómetros del centro de la Tierra, mientras el Everest está a 6.382. Es el punto del planeta más cercano al espacio exterior. Dato 18. Cuba es la isla más grande del Caribe con 1.250 kilómetros de longitud de este a oeste. Su posición en la entrada del Golfo de México la convirtió en la llave del Golfo, el punto naval más estratégico del hemisferio occidental durante siglos. Todas las flotas españolas cargadas con el oro de México y la plata de Perú convergían obligatoriamente en La Habana antes de cruzar el Atlántico. En su momento de mayor actividad, en el siglo XVII, La Habana era la tercera ciudad más grande del hemisferio occidental. Dato 19. La Patagonia, compartida entre Argentina y Chile, tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados con menos de 2 millones de habitantes, una densidad de menos de 2 personas por kilómetro cuadrado. Dentro de ella están los campos de hielo patagónico norte y sur, los mayores reservorios de agua dulce del hemisferio sur fuera de la Antártida, cubriendo 17.000 kilómetros cuadrados de hielo permanente. El glaciar Perito Moreno es uno de los poquísimos glaciares del mundo que no retrocede de manera neta, y su colapso periódico hacia el lago argentino es uno de los espectáculos geológicos más impresionantes del planeta. Dato 20. Las Islas Galápagos de Ecuador, a 1.000 kilómetros del continente en el Pacífico, son el archipiélago volcánico que Charles Darwin visitó en 1835 y que inspiró directamente su teoría de la evolución por selección natural. En ellas vive el único pingüino del hemisferio norte, la única iguana marina del mundo que nada en el océano, y tortugas gigantes que pueden superar los 150 años de vida. Las islas más occidentales siguen siendo activamente volcánicas porque el archipiélago se mueve lentamente sobre un punto caliente del manto terrestre. Latinoamérica no es solo la región más biodiversa del mundo, es el continente donde la naturaleza rompió todos los récords al mismo tiempo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.